acercarse al personaje y tratar de ser en lo posible, esto era el ideal que nos planteaban en el conservatorio del actor, que no sea casi reconocible, salvo por su voz, por sus características físicas, ¿no? Como decía el padre Narciso Ibáñez Menta, que fue, además de un buen actor, un hombre con una gran imaginación, una gran capacidad de producción y un artesano del maquillaje extraordinario, y hacía personajes para los cuales llegaba 4 y 5 horas antes al teatro para maquillarse y deformarse la cara. Y su papá, Narcisón, que era un rasca indigno, a veces laburaba con él y otras veces no, pero me contaban que en algunas cosas hacía una pasada nada más Narcisón, pasaba de un lado al otro del escenario, estaba el público ahí, y se maquillaba la parte que se le veía, de rasca que era. Entonces, cuentan que un día estaba en la platea, se me ocurrió esto por esto que inducían a ser siempre distintos. Y un día no sé qué estrenaba Narciso, que se hacía 3 narices y cosas terribles, y trabajaba 6 horas en el camarín deformándose, y entonces entraba al escenario y el público aplaudía. Dice, mi hijo se va a hacer 8 horas, entra y ahí está Narciso. ¿Para qué le sirve? No, digamos, si se deformaba todo, pero cuando entraba todo el mundo sabía que era Narciso. ¿Para qué le sirve? Para eso media cara. Claro, es lo mismo. Pero bueno. Eso era el ideal que nos mostraban del actor. Yo recuerdo que Néstor Nocera, que fue nuestro maestro de primer año, el gran maestro de primer año, decía, nadie debería poder llevar un smoking en forma más elegante que un actor. Ni nadie debería ser más miserable, más andrajoso haciendo un linchera que un actor que haga de linchera. Era como definir en qué nos poníamos, qué nos incorporábamos. Y me parece que en esto también fue uno de los motivos de este encuentro. Y por eso hablamos del Teatro Nacional, encontrarnos con nuestros antecesores, encontrarnos también con una forma, porque hay estilos, con una forma de actuación que no es un pecado, de verdad. Actuar no es un pecado. Es bueno, los actores argentinos estamos considerados en los lugares donde se nos conoce, en América Latina, particularmente en España, también en Italia, como actores con una extraordinaria naturalidad y muy dúctiles. Me parece que nos estamos pasando de la raya. Y digo porque pareciera ser que el expresar con claridad los sentimientos, encontrar los matices que todos nosotros en la vida diaria tenemos, es válido, es legítimo, es necesario para un espectáculo. Anoche yo he visto una película argentina con 2 protagonistas masculinos jóvenes, que la verdad cuando empezó dije, qué bien, pero qué bien, pero qué naturalidad, qué bien. Al cabo de 1 hora y media de esa misma naturalidad, sin ningún matiz, en una cosa absolutamente plana, uno necesita que el actor actúe, que se modifique ese personaje, de acuerdo a los estímulos que recibe. Digo, no se puede estar igual frente a una señorita que uno pretende conquistar, que en el momento en que entierran a su mamá, cosa que ocurría en la película, digo. Entonces, esto también era algo que nos interesaba señalar, no como una crítica, sino simplemente como una preocupación. No es bastardear la profesión el mostrar los sentimientos. En definitiva, la gente, y ustedes habrán visto que yo hago mucha referencia al espectador, porque a mí me gusta hacer cosas en mi intimidad, que no las hago delante del espectador. Ninguna cosa rara, les aclaro, pero en mi profesión yo tengo claro que yo tengo que ser un transmisor entre lo que escribe el autor
esos problemas, esas emociones, esas circunstancias que plantean y el espectador. No me puedo desprender de eso. De modo que, a ver si con algunas cosas que ustedes han visto, muchas otras cosas que van a ver, nos podemos liberar de esta especie de, ¿cómo decirlo?, sin ofender, esta especie de obsesión de ser muy naturales y muy nosotros, para evitar que alguien piense que estamos actuando. Yo creo que los actores debemos actuar, debemos mostrar las emociones, porque en definitiva la gente va a ver eso, la gente va a ver eso. Y digo que es bastante menos importante lo que el actor siente cuando está actuando que lo que hace sentir. Yo creo que lo más importante es lo que produce en el espectador. De verdad pienso, con todo respeto, que a nadie le importa, a ningún espectador le importa el trabajo que le costó al actor o a la actriz llegar a hacer esa escena. No es el caso del teatro. A la gente lo que le importa es que eso se lo crea y vea que ese personaje está sufriendo, está gozando, le están pasando cosas, está dudando, tiene miedo, está sobresaltado. Lo que nos cuesta a nosotros llegar a hacer eso, al espectador no debe interesar. No debe interesar. No, en general, por lo menos en la Argentina, las obras, muchísimos espectáculos que se han hecho en teatro que cuentan la cocina de las cosas, no fueron exitosas. No, la gente no quiere que le levanten la cocina, el telón de la parte interna, porque además lo que vos decís es exacto, porque en última instancia, ¿por qué le va a importar a la gente cuánto le costó al actor llegar a esa escena si lo que está viendo la gente no es el actor sino el personaje? O sea, lo que está viendo el público es un personaje, ya no es más Luis Brandoni, es el personaje de la obra. Entonces obviamente ese mundo ficticio, porque además ese es el acuerdo que se establece. La gente llega al teatro y se sienta a que le mientan y a tomar esa mentira como algo real, porque es parte del juego. Entonces, por supuesto... Es el acuerdo. Claro. Es un acuerdo de lo poco que queda en el mundo. Son contratos de buena fe, el único que queda en el mundo. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No sé, tengo la sensación que hay una época de la cual se habla y donde los valores, digamos, la idiosincrasia nuestra era más clara en cuanto a lo que se hacía en teatro, en radio, y a lo que pasa hoy. Yo tengo la sensación que es una época mucho más confusa. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo lo único que te puedo contestar a este respecto, y es verdad, es exacto lo que digo. Para esto me tengo que remitir a mi formación de actor. Los maestros nuestros nos planteaban los modelos, muchos modelos, que estaban cerca nuestros. Los modelos eran nuestros actores mayores, nuestros actores mejores. Había una convicción de pertenencia que en el caso del conservatorio era inducida a pertenecer a una forma de expresión, a una cultura, a una nacionalidad, a una cierta tradición. Acá está Beatriz, que de eso puede hablarnos un rato largo porque es una estudiosa del teatro. Y yo creo que es así. Yo creo que es una etapa de una enorme incertidumbre, donde o los modelos están demasiado lejos, y a mí eso me angustia profundamente, porque teniendo los modelos muy lejos y a menudo muy altos, lo más probable es que cuando terminemos nuestro periodo de estudio nos hayamos recibido de actores frustrados, porque en definitiva lo que vamos a encontrar es que nuestras posibilidades de trabajo son aquí, en este teatro, en el otro, con gente que conocemos. Y de pronto dice, todo esto que he soñado, que he imaginado, es para esto. Un día nos llaman para hacer televisión y se toma, pibe, mañana a la mañana, venía a las 9, 9:15, que... ¿Cómo dice esto? ¿Qué pasó? Si yo quería ser Robert De Niro. Yo creo que eso es muy riesgoso, Tony,
muy riesgoso. No sé si es eso lo que estás preguntando, pero hay Sí. como una incertidumbre de qué es lo que en realidad debemos hacer. Esto también... Lo mismo me pasó la otra vez, de estar haciendo. Hay un lugar donde no sé dónde colocar el cuerpo. Sí. Está bien. Y es así, pero entonces, ¿cómo hacíamos nosotros? Pero por eso, pero hay... Digo, a ver, vamos a ver, ¿cómo hacíamos nosotros? Pero la pregunta era, por eso te dice, la primera pregunta era, en aquella época las cosas eran más claras. Digamos, había el lugar de pertenencia, si es que vos entendiste mi pregunta y me respondiste a mi pregunta, digamos, había una cuestión establecida para hablar de lo que se hablaba en ese momento, que era mucho más concreto. Por eso Sí. te dije, hoy el inmigrante, digamos, hoy el grotesco, el nuevo grotesco, está lleno de unos personajes que en ese momento no existían. Yo me crié en Devoto, enfrente tenía el ruso, en la esquina estaba el japonés con la tintorería, en el almacén de al lado estaba el turco, y mis viejos eran italianos. Todavía pude vivir un poco de eso, ¿no? Éramos los hijos de los Claro, pero primeros inmigrantes. yo no circunscribiría esto al tema del grotesco y del sainete, porque yo creo que hay un teatro también olvidado, que es mucho más reciente, Entonces yo te cuento, ¿dónde nos ponemos? Esto es lo que está planteando vos. A ver, ¿dónde nos ponemos? Esta es la pregunta. Yo no he sido un estudioso, he sido un observador de la actividad teatral, y acá. El New York Times colocaba a Buenos Aires en tercer lugar entre las capitales más importantes del mundo del teatro. Y era así. Y había una producción, y había una cosa, y sabíamos dónde ponernos. Teníamos algo claro, Estábamos jodidos en muchos sentidos, pero teníamos algo claro. ¿Contra quién tirar? ¿Cuál era el enemigo? Eso nos ayudó en gran medida a hacer una cantidad de cosas, ¿no? Pero después vino un interregno del 73 al 76, en que volvió la democracia, que duró poco, pero en fin, era un gobierno elegido por la gente, mucho lío, mucha efervescencia. Los autores no atinaban a escribir qué, ahora qué, y ahora contra que fueron tantos años de escribir contra, que hubo que reacomodarse, me desmentirás, Tito, se decía, a ver, ahora, ¿dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? Y a los actores nos pasó por consecuencia lo mismo. Y después vino la dictadura, la última. Y entonces todos sabíamos dónde nos teníamos que poner, cuál era la trinchera nuestra. No hablo de un teatro estrictamente político, porque hemos hecho teatro durante la dictadura que no tenía nada de político, pero un panfleto. Digo, algunas presencias en algunos escenarios eran de por sí un hecho político. Pero además sabíamos dónde apuntar. Y además, porque no era un teatro estrictamente militante desde el punto de vista político. Era hacer teatro, era conmover a la gente, era emocionar a la gente, era sacarlos de esa ansiedad, de esa angustia, de ese clima. Y encontramos un lugar. Ahora hay un enorme desconcierto, porque no sabemos si tirar contra esto, contra aquello. A favor de nadie, Dios nos libre y nos guarde, hacer algo a favor de alguien. Claro, de lo que sea, digo, de lo que sea. Entonces, de repente aparece el cartero. Y la gente va y dice, ay, esto es lo que a mí me gusta.